Muy buenas noches, buenos días para algunos de ustedes. Bienvenidos a nuestro análisis semanal de los domingos de hoy 9 de julio del 2017. Acabamos de pasar la primera semana de la segunda mitad del año y vamos a ver pues qué nos tiene preparado esta semana. Primero que nada vamos a ver cómo nos fue la semana pasada. Bueno, como es usual, le atinamos a la mayoría de nuestras proyecciones. Aquí tenemos las 9 principales activos que analizamos todas las semanas, aparte de unos 6 o 8 más que analizamos. Bueno, en todo caso, ¿qué es lo que sucedió durante la semana? Como podemos ver, el dólar estuvo bastante fuerte frente a la mayoría de los pares, excepto el dólar canadiense. Esto fue como un déjà vu de la semana anterior. Básicamente lo mismo que vimos la semana anterior. El dólar estadounidense se recuperó en la primera semana de la segunda mitad del año. Aparte de reacciones adicionales al NFP del viernes pasado, tendremos datos de inflación del consumo y un testimonio de Janet Yellen esta semana. Las actas de la reunión de la Fed revelaron que la FOMC, o el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, está dividida con respecto a iniciar una posible reducción a los balances de la Fed. Los mercados todavía esperan un posible anuncio respecto a esto en septiembre, pero nada de esto es seguro. El euro sufrió por las dudas del anuncio de la reducción de incentivos, mientras que la libra estuvo relativamente estable después de la tormenta anterior. El australiano cayó después de que el Banco Central australiano expresara su preocupación por las deudas y los salarios, mientras que el dólar mostró cierta firmeza. En resumen, la semana pasada se repitió lo de la semana anterior. El CAD fue la divisa más fuerte gracias a los datos laborales, que fueron espectaculares, mientras que el yen fue el más débil por el tema de las tasas de interés. La semana pasada sobresalió el resultado de los datos laborales de Canadá y en Estados Unidos ambos salieron mucho mejor de lo esperado, aunque el de Canadá fue algo impresionantemente bueno, casi 4 veces, o mejor dicho, 4 veces lo esperado. Veo mucha fortaleza en el CAD y mucha debilidad en la libra y en el yen. Seguimos viendo apetito al riesgo en el mercado. Todo esto podría cambiar si los mercados empiezan a tomar importancia en los acontecimientos de Corea del Norte, algo que hasta ahora el mercado ha ignorado por completo. Han habido algunas escaramuzas y algunas cosas en Corea del Norte, misiles lanzados, etcétera, etcétera, pero el mercado ha hecho caso omiso a esto. Eso ha hecho que el oro se desplome, etcétera, etcétera. Ahora, eso podría cambiar de una manera bien drástica en el momento en el que el mercado sí piense que sea algo de cuidado. Bueno, vamos a ver qué nos tiene preparado esta semana. Primero que nada, el día lunes no tenemos mayores noticias, probablemente vamos a ver una extensión de lo del viernes, dado el tremendo NFP que tuvimos. El día martes ya empezamos con una que otra noticia. Tenemos básicamente la única de cuidado va a ser el JOLTS, las aperturas de trabajo, que Janet Yellen ha repetido en muchas ocasiones que es algo que mira muy detenidamente. Bueno, de ahí tenemos el miércoles una metralleta de noticias que vamos a ver ahora en breve. En fin. La primera es el día martes a las 14 horas de horario GMT, que son las ofertas de trabajo JOLTS de Estados Unidos. La Fed ha destacado que mira de cerca este informe en el pasado, dándole importancia a pesar del atraso que tiene, dado que sale con un mes de desfase. La publicación es de mayo, mientras que ya tenemos los datos de las nóminas no agrícolas de junio. En el informe anterior de abril, el indicador sorprendió superando los 6 millones de ofertas de trabajo, alcanzando 6,04 millones. Se espera una pequeña baja a 5,898 millones, anualizado, por supuesto, esta vez. Luego, el mismo martes, 4 horas después, va a hablar Brainerd. Brainerd es un votante permanente de la Fed y solía ser un pesimista o un bajista, en inglés dovish. En el pasado, su respaldo de un alza de las tasas proporcionó una confirmación para los mercados
que un alza se venía, dado que como siempre era pesimista al decir que debíamos tener un alza, era una clara señal de que se estaban dando vuelta todos hacia un alza. La pregunta ahora es cómo se mostrará con respecto a la inflación actual. Luego tenemos en el día miércoles a las 8:30 horario GMT el informe de empleos del Reino Unido. Gran Bretaña goza de un alto nivel de empleo, con un desempleo muy bajo de 4,6% en abril. Sin embargo, los salarios se mantuvieron en el 2,1%, por debajo del nivel de inflación. Una caída a 8,1% año a año es la expectativa ahora. En mayo, los reclamos por desempleo subieron preocupantemente a 7,3 mil. Se espera una subida a 10,4 mil en esta ocasión. Luego el miércoles y el jueves a las 14 horas, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, va a testificar frente a los legisladores y obviamente va a hablar de la economía. Su anterior aparición pública no tocó ningún tema que moviera el mercado. Los mercados están expectantes para saber cuáles son los próximos movimientos de la Fed. La suposición más común es que la Fed va a comenzar a reducir su balanza en septiembre y elevar las tasas una vez más en diciembre. La declaración preparada se dará a conocer el miércoles a las 14 horas y será seguida por una sesión de preguntas y respuestas. Yellen entonces repetirá la misma declaración el día jueves con otro conjunto de preguntas y respuestas. La reacción del mercado probablemente será más fuerte el día miércoles, obviamente. Luego el día miércoles a las 14 horas tenemos la decisión de tasas de Canadá. Después de la reciente declaración más optimista o más hawkish del Banco Central de Canadá, las expectativas son altas. No es probable que Stephen Poloz y sus colegas aumenten las tasas en esta reunión de julio, pero no se descarta una subida en octubre. La declaración que acompaña la decisión podría incluir pistas sobre movimientos futuros. La economía está creciendo bien y los precios del petróleo son estables. Por otro lado, hay preocupaciones sobre el mercado de la vivienda y la inflación que no va a ningún lado. Poloz se reunirá con la prensa a las 15:15. Tengo la ligera sospecha que podría haber una sorpresa en esta decisión y podría haber una alza, pero eso es simplemente una corazonada. En todo caso, obviamente siempre recomiendo no operar este tipo de noticias. Luego tenemos el mismo miércoles, 30 minutos después, los inventarios de petróleo. Los precios del petróleo han aumentado a medida que la producción estadounidense comenzó a alcanzar sus límites. Ahora veremos si esto, junto a la temporada de conducción, que son las vacaciones de invierno, empujan a los inventarios más abajo. Luego tenemos el índice de precios de los productores de Estados Unidos el jueves a las 12:30. Estos nos sirven como un calentamiento a los precios del consumidor y tienen un impacto en el IPC futuro. En mayo, los precios permanecieron planos como se esperaba. El IPP subyacente subió 0,3%, superando las expectativas. Se espera que el IPP se mantenga plano, mientras que el IPP base probablemente aumentará en un 0,2%. Luego pasamos al día viernes, donde vamos a tener el IPC de Estados Unidos a las 12:30. La inflación está cayendo, pero la Fed la llama transitoria, debido a factores excepcionales. En mayo, el IPC básico cayó 1,7% más de lo esperado. Mes a mes, la inflación subyacente subió solo un 0,1%. El IPC principal cayó un 0,1%, pero esto realmente podría ser culpa de los precios del petróleo. Se espera que el IPC principal suba un 0,1% mes a mes y el IPC básico suba un 0,2% en esta ocasión. Luego tenemos las ventas al por menor, a la misma hora. El consumo es clave para la economía estadounidense. En mayo, las ventas bajaron un 0,3%, quedando por debajo de las expectativas. También las ventas núcleo se redujeron en un 0,3%, lo que demuestra que el consumidor de Estados Unidos es más vacilante. Tanto las ventas como las ventas principales llevan
expectativas de un aumento de 0,2% mes a mes. Luego tenemos, 45 minutos después, la producción industrial estadounidense. Si bien el sector manufacturero es relativamente pequeño, todavía tiene un impacto fuerte en la economía y es observado de cerca. La producción se mantuvo plana en mayo y una pequeña subida se espera para junio de 0,3%. Y por último, a las 2 de la tarde, 14 horas, tenemos la confianza del consumidor, según la Universidad de Michigan. Esta medición se sitúa en 95,1 puntos en junio, ligeramente inferior a la de abril. Ahora tenemos la cifra preliminar para julio y las expectativas son 95,2 puntos. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora vamos a ver los diferentes activos que vemos todas las semanas, empezando por el euro dólar, fundamentalmente hablando. El euro dólar hizo una pequeña corrección y devolvió un poco de las ganancias, volviendo a estar dentro del rango que lleva ya 3 años. La próxima semana tendremos cifras del comercio, de la producción industrial y de la inflación. El Banco Central Europeo continúa tratando de equilibrar el panorama del euro, pero a veces confunde los mercados. Por ejemplo, un funcionario del Banco Central dijo que la disminución de compra de bonos no se ha discutido, lo que envió el euro a la baja. Más tarde, las actas de la reunión del Banco Central mostraron que habían considerado eliminar algo de las compras de bonos, lo cual desmintió al funcionario anterior. Esto permitió que el euro se recuperara. Las ventas al por menor alemanas batieron las expectativas, mientras que las órdenes de fábricas decepcionaron. Los PMI fueron en su mayoría positivos. Mientras tanto, en Estados Unidos, la Fed también está dividida en torno a cuándo comenzar la reducción del balance, ya que las dudas sobre una tercera alza en el 2017 persisten. Una vez más, el euro tomó un descanso de su avance debido a las presiones del Banco Central Europeo. Sin embargo, la realidad sigue siendo más favorable para el euro en comparación con el dólar, un crecimiento más fuerte, un ambiente político más estable y además en el frente monetario algunas dudas de la próxima subida de la Fed. Así que sigo siendo alcista fundamentalmente hablando. Técnicamente hablando también sigo siendo alcista, aunque llevamos 2 semanas topando contra el techo de esta consolidación en la cual estamos desde hace 3 años. El euro dólar cayó inicialmente durante la semana, cayendo al nivel de por debajo de 1.13. Sin embargo, encontramos suficiente apoyo ahí para cambiar las cosas y formar un masivo martillo. El martillo está en el nivel de 1.14 y creo que esto demuestra que el mercado está tratando fuertemente de romper al alza. Un movimiento por encima de 1.15 debería enviar a este mercado mucho más alto, ya que sería una ruptura de una zona de consolidación de 3 años y podría enviar este mercado hacia los niveles de 1.18. Ahora, alternativamente, si rompemos por debajo del nivel de 1.13 y eso sería romper el mínimo del martillo de la semana pasada, lo cual sería muy negativo y debería enviar este mercado hacia 1.11. En todo caso, sigo siendo alcista. Luego tenemos el análisis fundamental de la libra dólar. En esta sigo siendo neutral. La libra dólar revirtió direcciones la semana pasada perdiendo 130 puntos. El par cerró en 1.2884. Lo destacado de esta semana son el índice de ingresos promedio y el recuento de reclamantes. En el Reino Unido los temblores del Brexit aumentaron, ya que los 3 PMIs reportaron un crecimiento más suave en mayo y no llegaron a las expectativas. La economía británica está mostrando algunos signos de fatiga y esto podría pesar sobre la libra. Sin embargo, la Fed se espera que elevará las tasas de interés una tercera vez en el 2017, pero los mercados tienen sus dudas, ya que la inflación sigue siendo débil y las cifras del segundo trimestre de Estados Unidos no han sido muy impresionantes, así que sigo siendo neutral. Técnicamente hablando, soy momentáneamente neutro hasta que rompamos al alza. La libra dólar rompió significativamente durante la semana, especialmente después de la NFP de Estados Unidos saliera mucho más alcista de lo previsto. Retrocedimos pero chocamos y estamos probando la línea de tendencia bajista del gráfico diario, la línea roja a la baja, quedándonos inmóviles en esta área en general. Creo que si podemos permanecer por encima del nivel de 1.28,
el mercado es más que probable que rebote. Alternativamente, si podemos superar el nivel de 1.3050, el mercado debería seguir avanzando hacia el nivel de 1.3450, que es un objetivo potencial a más largo plazo. En cuanto al dólar yen, el dólar yen sigue subiendo de manera bastante fuerte. Siguió su rumbo alcista la semana pasada, atravesando a través del nivel de 1.13 y luego alcanzando el nivel de 1.14. Esto fue ayudado por el número de empleos más fuerte de lo esperado que salió de Estados Unidos y la reacción positiva en todo el mundo. Si rompemos el nivel de 1.15, esto sería una señal de comprar y retener a más largo plazo. Mientras tanto, considero que las retracciones son oportunidades de compra. Este mercado debería ir a niveles mucho más altos, pero también creo que habrá mucha volatilidad, ya que los titulares de prensa tienden a mover este mercado con bastante rapidez. Básicamente los problemas geopolíticos, etc. La semana pasada hubo un misil que lanzó Corea del Norte y que cayó en el mar de Japón. Y eso, pues, este tipo de cosas son las que hacen que haya movimientos fuertes. Bueno, en cuanto al análisis fundamental del dólar australiano, el dólar australiano revirtió direcciones la semana pasada y cayó 100 puntos. El par se cerró en 0.7584. Esta semana es bastante ligera en Australia, con solo 3 eventos en el calendario. En Australia, la declaración de la tasa del Banco Central fue pesimista y esto pesó sobre el OSI. Las ventas al por menor australianas bajaron un 0,6%, aunque esto fue mejor de lo esperado. Se espera que la Fed suba las tasas de interés una tercera vez en 2017, pero los mercados tienen sus dudas, ya que la inflación sigue siendo débil y las cifras del segundo trimestre de Estados Unidos no han impresionado. Así que sigo siendo alcista. Técnicamente también sigo siendo alcista, aunque la semana pasada el dólar australiano tuvo una semana difícil y cayó hacia los niveles de por debajo de 75.50. De ahí rebotamos un poco y claramente estamos formando un triángulo ascendente bien definido. Normalmente estos triángulos ascendentes son alcistas y una ruptura por encima del nivel de 77.50 debería enviar a este mercado mucho más alto, tal vez inclusive a los niveles de 0.80. Creo que los retrocesos son oportunidades de compra y creo que vamos a seguir viendo este mercado actuar muy volátil hasta que podamos hacer este movimiento. Alternativamente, si rompemos por debajo de la línea de tendencia alcista, la línea verde, este sería un signo muy negativo. Así que, en todo caso, sigo siendo alcista. Técnicamente también soy alcista. De hecho, rompimos una línea de tendencia bajista, que es la verde, pero todavía tenemos ese techo, ¿ya? En todo caso, el dólar neozelandés cayó durante la semana dado que el nivel de 73.50 continúa ofreciendo una cantidad significativa de resistencia. Si podemos romper por encima de ahí, el mercado debería seguir para ir a 0.75, pero también hay una amenaza significativa de que el mercado baje y siga en la consolidación en la que hemos estado desde el 2014. El Banco Central de Nueva Zelanda sigue con una postura neutral, pero si el apetito al riesgo vuelve a entrar en el mercado, es probable que el dólar de Nueva Zelanda suba mucho más. Obviamente, el mercado debe seguir encontrando razones para ir más alto. Si rompemos por encima de 0.75, esto debería enviar este mercado a 77.50. En cuanto al dólar canadiense, el dólar canadiense registró fuertes ganancias por segunda semana consecutiva y el dólar CAD cayó 110 puntos. El par cerró en 1.2860 y su cierre semanal más bajo desde junio del 2016. El acontecimiento dominante de esta semana es la declaración de tasas del Banco de Canadá y la subsecuente declaración. Los datos canadienses sobre el empleo brillaron por segunda vez consecutiva, ya que la economía agregó 45.300 empleos, muy por encima de la expectativa de 11.000. Asimismo, la tasa de desempleo descendió a 6,5% desde 6,6%. Se espera que el Banco de Canadá aumente las tasas, lo que podría dar un fuerte impulso al dólar canadiense. En Estados Unidos hay crecientes dudas
sobre si la Fed elevará las tasas una vez más este año. En todo caso, sigo bajista. Técnicamente hablando, el dólar canadiense inicialmente intentó subir durante la semana frente al dólar canadiense, pero llegó al nivel de 1.30 y esto ofreció demasiada resistencia. Debido a esto, el mercado debería seguir siendo muy negativo, o sea, bajista. Los mercados del petróleo funcionan contra el valor del dólar canadiense, aunque ahora parece que los mercados de bonos han sido más importantes. La pregunta ahora es si podemos permanecer por debajo de 1.30. Creo que si lo hacemos, entonces el mercado seguirá teniendo un sesgo a la baja. Una ruptura, en cambio, por encima de 1.30 debería ser razón suficiente para que este mercado empiece a subir nuevamente a niveles de 1.32. Sigo bajista. El oro, los mercados del oro cayeron significativamente durante la semana, cortando a través del nivel de 1225. Este es un signo muy negativo y el mercado debería ir hacia el nivel de 1200 ahora. Si nos rompemos por debajo de ahí, el mercado debería continuar para alcanzar el nivel de 1100 y eventualmente el nivel de 1000. A medida que avanzamos por debajo del nivel de 1200, siento que los mercados de oro se derrumbarán por completo, especialmente si la Reserva Federal insiste en que va a subir las tasas de interés, lo que parece que va a hacer. Sigo siendo muy bajista en el oro a causa de esto, y con el número de puestos de trabajo que salió el viernes mostrando esta fuerza, es probable que el oro siga sufriendo a menos que haya algún problema geopolítico que espante a los mercados, como el tema de Corea del Norte. Sigo siendo bajista. El petróleo, el crudo WTI inicialmente subió hacia el nivel de $47.50 y luego volvió a romper por debajo del nivel de 45. Es muy probable que el mercado continúe bajando. Además, se habla de que los rusos no participarán en los recortes de producción, mientras que los productores estadounidenses tampoco tienen inclinación por hacerlo. El mercado debería romper por debajo del nivel de $40 y una vez que eso suceda sería un signo masivamente bajista del mercado. Así que sigo siendo bajista. Aquí básicamente lo que podemos ver es que tuvimos lo que se llama una bandera bajista de continuación. Ya veníamos desde acá arriba, empezamos a subir y rompimos esta. Ahora solamente faltaría romper el mínimo de la semana pasada para seguir bajando. En cuanto al índice del dólar, el índice del dólar estadounidense rebotó la semana pasada, sin embargo chocamos contra lo que antes era un piso que claramente se convirtió en resistencia o en techo, y esta causó que diéramos la vuelta y retrocediéramos formando una estrella fugaz. La estrella fugaz es una señal muy negativa, por supuesto, por lo que si rompemos el mínimo de la semana pasada es muy probable que sigamos bajando hasta el siguiente piso, que está en 94.66 aproximadamente. Ahora, si logramos romper el máximo de la semana pasada y la resistencia o el techo, es muy probable que retomemos la subida. En todo caso, sigo neutro por el momento. En cuanto al cobre, el metal rojo subió con un gap a la apertura de la semana, chocando con el techo de la consolidación en la que llevamos algún tiempo. De inmediato empezamos a caer, no dejamos de hacerlo en toda la semana, tal como lo esperábamos y lo habíamos dicho la semana pasada y antepasada. Una vez que choquemos con el techo, lo más probable es que bajemos fuertemente. Dada la negatividad de la vela de la semana pasada, es muy probable que sigamos bajando. En todo caso, sigo siendo neutro mientras sigamos en esta consolidación en la que estamos desde el año pasado. En cuanto a los índices, el Dow inicialmente trató de subir fuertemente durante la semana, pero encontró suficiente resistencia cerca del nivel de 21.500 para dar la vuelta y caer significativamente. Al final de la semana terminamos con una pequeña ganancia, pero con una vela neutral, típica de la época veraniega que estamos en la actualidad, en el hemisferio norte, por supuesto. Hay una cantidad significativa de apoyo cerca del nivel de 21.250, por lo que no creo que la venta sea una opción. No me sorprendería, en todo caso, ver que el mercado retrocediera hasta 21.000, donde yo esperaría ver una cantidad significativa de compradores. Alternativamente, si podemos romper por encima del máximo de la vela de la semana pasada, sería una oportunidad de compra también. En última instancia, este es un mercado que debe seguir viendo a los compradores cada vez que retrocedamos
y no puedo hacer otra cosa que seguir siendo alcista. En cuanto al S&P 500, tuvo una semana bastante movida, ya que tratando de romper por encima del nivel de 2.450, pero no lo logramos. Así que caímos hacia el nivel de 2.400, donde encontramos compradores. El número de puestos de trabajo del NFP fue más fuerte de lo previsto, por lo que debería seguir dando un poco más impulso al mercado, aunque habrá temores acerca de las tasas de interés. Sin embargo, me gusta la tendencia alcista a largo plazo y creo que la resistencia mostrada el viernes debería enviar este mercado al alza nuevamente, tarde o temprano. Si rompemos por encima de 2.450, creo que vamos a ir a buscar 2.500, que ha sido mi objetivo a largo plazo durante algún tiempo. Lo otro que también hay que tomar en cuenta es que esta semana que viene y la semana pasada hubieron resultados de compañías del S&P 500 y hasta ahora han salido muy buenos los resultados. Así que esa es otra razón por la cual deberíamos seguir subiendo. En cuanto al DAX, aquí es un poquito diferente. La semana antepasada caímos fuertemente, pero chocamos contra la línea de tendencia alcista. Y esta semana pusimos a prueba el nivel de 12.500, pero encontramos que era demasiado fuerte para superar. Sin embargo, parece que el nivel de 12.300 es de soporte. Después de la gran venta de la semana anterior, estamos empezando a encontrar algo de estabilidad. Si podemos superar el nivel de 12.500 sería alcista y entonces deberíamos ir a buscar el nivel de 13.000. Sin embargo, los mercados de divisas también entrarán en juego, dado que el euro dólar ha sido muy fuerte en las últimas semanas. El fortalecimiento del valor de la moneda puede causar un problema importante cuando se trata de las exportaciones que salen desde Alemania y eso pesa sobre el valor del DAX. No nos olvidemos que Alemania es principalmente un país exportador, es la fábrica de Europa. Entonces, si tenemos un euro más fuerte, eso va a mermar las utilidades de las exportadoras y fábricas alemanas. Y eso va a hacer que el DAX obviamente pierda terreno. Por último, tenemos el Nikkei. Este tuvo una semana bastante movida, tratando de romper por encima del techo de esta consolidación que hemos formado hace 9 semanas. Terminamos con una ligera pérdida para la semana, pero con una vela bastante neutra para la semana. Creo que esto es típico de estos meses de vacaciones y creo que es solo cuestión de tiempo antes de que rompamos el alza. Así que sigo siendo alcista. Por último, aquí tenemos el promedio de las últimas 4 semanas. Tenemos buenos movimientos, buenas oportunidades para sacar ganancias. Así que les doy las gracias por asistir a nuestro análisis semanal de los domingos. Los esperamos todos los domingos y vengan a conocernos, conozcan nuestra plataforma social donde pueden seguir y directamente copiar traders exitosos, ver sus historiales, etc. Vengan a conocernos, vengan a averiguar por qué nos han elegido 2 años consecutivos como mejor broker de Sudamérica y 2 años consecutivos como mejor broker de Latinoamérica por parte de World Finance y International Finance respectivamente. Bueno, tengan mucha suerte esta semana, cuídense, cualquier cosa, nos llaman, nos visitan o nos escriben. Cuídense, chao, chao.